Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Lucía tenía 62 años y vivía sola en una casa de piedra junto a los acantilados de la Costa de la Luz, en Andalucía. Desde la muerte de su esposo, hacía más de 10 años, aquel hogar se había convertido en su refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Cada mañana comenzaba con el aroma del pan recién horneado y el canto de los pájaros que se filtraba por las ventanas abiertas, mientras el viento traía consigo la brisa salada del mar. Las tardes transcurrían entre su pequeño jardín de flores silvestres y la lectura junto a la chimenea. Era una rutina que la confortaba y la mantenía en paz consigo misma. Todo cambió un martes por la mañana, cuando su teléfono sonó con un mensaje inesperado. «Tía Lucía, ¿puedo pasar el fin de semana contigo? Necesito un cambio de aire». El remitente era Javier, su sobrino de 30 años, hijo de su hermana Marta. Javier siempre había sido un hombre lleno de energía, inquieto, apasionado por la vida urbana de Sevilla. Su presencia solía iluminar cualquier reunión familiar con su sonrisa amplia y sus historias animadas. Sin embargo, algo en ese mensaje parecía distinto. Había un matiz de necesidad y de urgencia que Lucía no había percibido antes. «Claro, Javier. Esta casa siempre será tu hogar», respondió sin dudar, aunque su corazón latía con una mezcla de curiosidad y ligera inquietud. Durante los días previos a su llegada, Lucía se dedicó a preparar todo con esmero. Limpió el cuarto de invitados, colocó flores frescas en la mesita de noche y abrió las ventanas para dejar que el aire del mar llenara la casa. Cada detalle estaba pensado para que Javier se sintiera acogido, aunque no podía evitar preguntarse qué lo había llevado a buscar refugio allí, en aquel rincón tan tranquilo y alejado de la ciudad. Al atardecer del viernes, un coche apareció por la estrecha carretera de tierra que conducía a su casa. Lucía ajustó su vestido de lino azul y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, vio a Javier allí, alto, con el cabello ligeramente despeinado por el viento y una sonrisa que parecía iluminar incluso el crepúsculo. Vestía una camisa blanca y pantalones cómodos. A pesar de su apariencia relajada, había en su mirada un dejo de cansancio que contrastaba con la energía que siempre había mostrado. «Tía Lucía. Qué gusto verte», dijo, abrazándola con fuerza. «Siempre es un placer tenerte aquí, Javier», respondió ella, notando de inmediato la diferencia en su semblante. La cena transcurrió en un ambiente inusualmente tranquilo. Javier, normalmente locuaz y bromista, hablaba poco y con un tono que revelaba más de lo que decía. Lucía intentó animarlo, pero comprendió que había algo más profundo detrás de su silencio. «¿Todo bien, Javier?», preguntó mientras servía un poco más de vino. Javier levantó la mirada, como si quisiera decir algo, pero luego negó con la cabeza y susurró. Solo necesitaba un poco de paz. La ciudad puede ser abrumadora. Lucía decidió no insistir. Sabía que si Javier quería abrirse, lo haría a su propio tiempo. Mientras recogía los platos, no podía evitar sentir una mezcla de preocupación y curiosidad. Su sobrino había llegado buscando refugio, pero qué emociones y recuerdos traerían consigo esos días juntos. A la mañana siguiente, el sol iluminaba suavemente la casa. Lucía vestía un vestido de algodón blanco y preparaba el café mientras Javier, sentado en el sofá con un libro en las manos, parecía sorprendentemente tranquilo. «No sabía que te gustaba la poesía», comentó ella, sirviéndole una taza de café. «Estoy descubriendo cosas nuevas sobre mí mismo», respondió él, con un tono que escondía algo más. Decidieron dar un paseo por los acantilados. El viento revolvía sus cabellos y el sonido del mar parecía acompañar cada palabra. Javier compartió historias de su vida en Sevilla, de sus amigos y de sus decisiones profesionales, pero había una melancolía en su voz que Lucía no podía ignorar. En un momento, se detuvo y la miró fijamente. «A veces siento que no estoy viviendo la vida que realmente quiero», confesó con un susurro. Lucía se sorprendió. Javier siempre había parecido seguro de sí mismo, decidido. Intentó consolarlo.
A veces necesitamos alejarnos para entender qué es lo que realmente importa. Esa noche, después de la cena, Lucía acomodó a Javier en el sofá con una manta ligera sobre sus piernas. Se sentó cerca, disfrutando de la tranquilidad, pero notando que cada gesto de él parecía más significativo de lo habitual. Sus miradas se cruzaban, y por un momento, Lucía sintió una emoción que no experimentaba desde hacía años. Una mezcla de nostalgia, ternura y una curiosidad inesperada por la vulnerabilidad de su sobrino. El fin de semana había comenzado como cualquier otro, pero desde el primer momento, Lucía percibió que algo estaba cambiando. La calma habitual de su hogar se mezclaba ahora con una energía nueva, llena de preguntas sin respuesta, de silencios cargados de significado y de la inquietante sensación de que aquel encuentro marcaría para siempre la vida de ambos. El segundo día comenzó con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas de lino de la habitación de invitados. Lucía se levantó temprano, como siempre, disfrutando de la calma que solo el sonido de las olas podía ofrecer. Vestía un vestido de algodón amarillo con pequeños bordados, su favorito para las mañanas de verano, y caminaba descalza por el suelo fresco de madera mientras preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina y mezclaba con la fragancia de las flores silvestres que había colocado en la mesa. Javier apareció poco después, con la camisa desabrochada y los pantalones cómodos, sosteniendo un libro en sus manos. Aunque parecía relajado, Lucía percibió una leve tensión en sus hombros, un indicio de que había algo más en sus pensamientos. «Buenos días, tía», dijo con una sonrisa ligera, aunque sus ojos reflejaban algo que no decía. «Buenos días, Javier. Espero que tengas hambre», respondió ella, colocando una taza de café frente a él. Se sentaron a desayunar en silencio durante unos minutos. Cada mirada, cada pequeño gesto, parecía estar cargado de un significado más profundo. Lucía notaba cómo Javier observaba cada detalle de la casa, cómo sus ojos se detenían en los cuadros antiguos, en los libros cuidadosamente colocados en la estantería, en la luz que entraba por la ventana y resaltaba los tonos cálidos de la madera. Después del desayuno, decidieron salir al jardín. Lucía había organizado las plantas en macetas de terracota y las rosas comenzaban a florecer en plena primavera. Javier la ayudó a mover algunas macetas grandes, y mientras trabajaban juntos, ella no pudo evitar notar la fuerza y la precisión con la que manejaba las herramientas, como el sol iluminaba su piel y como su risa ligera hacía que el aire se sintiera más cálido. «Tienes un jardín hermoso, tía», comentó él, mientras se inclinaba para colocar una maceta de flores en un rincón soleado. «Gracias, Javier. Este lugar me da paz, es donde puedo ser yo misma», dijo ella, observándolo de reojo, sintiendo que sus palabras tenían un doble significado. Caminaron por el jardín mientras el viento revolvía sus cabellos. Javier compartió historias de la ciudad, el ruido constante, las decisiones laborales, las amistades que a veces se sentían superficiales. Pero también habló de momentos de soledad, de la sensación de que algo le faltaba, de una necesidad de encontrar un lugar donde pudiera respirar y sentirse auténtico. Lucía lo escuchaba atentamente, comprendiendo que su sobrino, siempre seguro y extrovertido, estaba enfrentando una vulnerabilidad que raramente mostraba. Por un instante, la brisa marina parecía detenerse, y solo existían ellos dos, caminando entre las flores y la hierba recién regada. Más tarde, decidieron bajar a la playa cercana. La arena cálida se filtraba entre sus dedos mientras el océano reflejaba tonos turquesa y dorados bajo el sol de la tarde. Caminaron en silencio, dejando que el agua mojara suavemente sus pies. Javier se detuvo, mirando el horizonte, y Lucía notó cómo su expresión cambiaba, mostrando una mezcla de contemplación y melancolía. «Este lugar es increíble, tía», dijo finalmente. «No me sorprende que lo valores tanto». Lucía se detuvo a su lado, sintiendo la tranquilidad de aquel paisaje, pero también una inquietud interna que no podía nombrar. «Es mi refugio. Aquí puedo pensar, sentir, simplemente existir», respondió ella, observando cómo la luz del sol jugaba con el contorno de su rostro.
Javier se volvió hacia ella, y por un momento, sus miradas se encontraron de una manera que hizo que Lucía contuviera el aliento. No era un gesto romántico, pero sí íntimo, una conexión profunda que hablaba de confianza, de apertura emocional, de compartir silencios y pensamientos sin necesidad de palabras. A veces siento que he pasado demasiado tiempo haciendo lo que los demás esperan de mí, confesó él con voz baja. Aquí, contigo, siento que puedo ser otra persona, más honesta conmigo mismo. Lucía escuchó cada palabra con atención, su corazón latiendo con fuerza mientras comprendía la magnitud de esa confesión. Se sentía honrada de que Javier compartiera algo tan personal, pero también sabía que esta cercanía despertaba emociones en ella que creía dormidas para siempre. Regresaron a la casa al anochecer, y mientras preparaban la cena juntos, el ambiente estaba cargado de una calma intensa, pero con pequeños destellos de tensión. Cada gesto, cada mirada, cada silencio parecía tener un peso mayor del que deberían tener. Lucía se dio cuenta de que Javier la miraba con una atención que no estaba acostumbrada a recibir, y aunque intentó mantener la normalidad, no pudo evitar sentirse observada de manera diferente. Después de cenar, se sentaron frente a la chimenea. Las llamas danzaban suavemente, reflejando luces y sombras en las paredes. Javier sostenía una taza de té caliente, y Lucía, desde su sillón, notaba cómo sus dedos se aferraban ligeramente a la taza, revelando una tensión contenida. «Tía, gracias por permitirme venir», dijo él con suavidad. «Este lugar me ha dado más de lo que esperaba». «Siempre eres bienvenido, Javier», respondió ella, intentando sonreír, aunque sentía que su corazón estaba inquieto por la cercanía de su sobrino y la intensidad de la conversación. El viento golpeó suavemente las ventanas, y por un momento, la casa quedó envuelta en un silencio que parecía prometer secretos aún por descubrir. Lucía no podía evitar preguntarse qué otros sentimientos y emociones surgirían durante aquel fin de semana, y si podrían seguir siendo solo tía y sobrino, o si aquel refugio ocultaba algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar todavía. Y entonces, justo cuando todo parecía en calma, Javier se levantó, miró hacia la puerta del jardín y murmuró: «Tía, hay algo que quiero mostrarte, pero no estoy seguro de que estés preparada para verlo». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió más denso, y en su interior, una mezcla de curiosidad y temor se mezcló en un torbellino de emociones. ¿Qué secreto estaba a punto de revelarle su sobrino? El tercer día amaneció con un cielo despejado, donde el sol iluminaba cada rincón del jardín y hacía brillar los pétalos de las flores recién regadas. Lucía se levantó temprano, como era su costumbre, y se vistió con un vestido largo de lino blanco, ligero y fresco, que dejaba sus hombros al descubierto y permitía sentir la brisa marina. Caminó descalza hasta la cocina, donde comenzó a preparar el desayuno mientras escuchaba el sonido constante de las olas rompiendo contra los acantilados. Javier apareció poco después, con el cabello aún desordenado por la brisa de la mañana y una camiseta ligera. Traía un cuaderno bajo el brazo, donde parecía haber escrito pensamientos y recuerdos que quería ordenar. Sus ojos, normalmente brillantes y despreocupados, mostraban hoy una intensidad serena, mezclada con algo de vulnerabilidad. «Buenos días, tía», dijo con suavidad, colocando el cuaderno sobre la mesa. «Espero que hayas dormido bien». «Más o menos», respondió Lucía, sirviendo café recién hecho. «¿Y tú?» «Igual, el viaje siempre me deja pensando», admitió, mientras se servía una taza. «Gracias por recibirme aquí. Este lugar es especial». Después de desayunar, decidieron caminar hacia los acantilados cercanos, un sendero que serpenteaba entre rocas y vegetación silvestre, ofreciendo vistas espectaculares del océano. La caminata era tranquila, pero la tensión contenida entre ellos se sentía en cada paso. Lucía observaba cómo Javier se detenía para mirar el mar, respirando profundo, como si buscara respuestas en el horizonte. «Tía», dijo él finalmente, deteniéndose en un pequeño mirador, «he estado pensando en muchas cosas desde que llegué aquí. La ciudad me agota,
pero no sabía cuánto necesitaba un lugar así, donde pudiera simplemente existir. Me alegra que te sientas así, respondió ella, tratando de mantener la compostura, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Este lugar siempre ha sido mi refugio. Se sentaron en un banco de piedra bajo un olivo grande. El viento movía suavemente sus cabellos, y por un momento, el mundo parecía detenido. Javier abrió su cuaderno y, tras un instante de silencio, comenzó a leer en voz baja algunos de sus pensamientos. Lucía escuchaba atentamente, sorprendida por la profundidad de sus emociones. Hablaba de sus miedos, de decisiones que lo habían alejado de lo que realmente deseaba, y de la sensación de vacío que a veces lo acompañaba, incluso entre amigos y familiares. Lucía sentía una mezcla de compasión y admiración. Su sobrino, siempre tan seguro y extrovertido, revelaba hoy una faceta desconocida, íntima y frágil. La conexión entre ellos se profundizaba con cada palabra, con cada silencio compartido. Javier, dijo ella suavemente, todos necesitamos un lugar donde ser nosotros mismos. Me alegra que lo hayas encontrado aquí, aunque sea por unos días. Él la miró con intensidad, y por un instante, Lucía sintió que podía leer sus pensamientos sin necesidad de palabras. Había en su mirada algo más que gratitud. Había una necesidad de comprensión, de cercanía y de confianza. Tras la caminata, regresaron a la casa para almorzar. Lucía preparó una comida ligera, mientras Javier la ayudaba a colocar los platos y servir el vino. Cada gesto era un pequeño acto de complicidad, como él pasaba un brazo para alcanzarle algo, como intercambiaban miradas discretas y sonrisas cómplices. La atmósfera estaba cargada de emociones contenidas, de gestos que hablaban más que cualquier palabra. Después de comer, decidieron descansar en el jardín. Lucía se acomodó bajo la sombra de un olivo, con un libro en las manos, pero sus pensamientos volvían constantemente a Javier. Él, sentado cerca, parecía absorto en la lectura de su cuaderno, pero de vez en cuando alzaba la mirada para observarla. Cada cruce de miradas hacía que su corazón se acelerara, y ella sentía una mezcla de curiosidad, preocupación y un sentimiento que no lograba nombrar. Tía, dijo Javier en un susurro, a veces pienso que hay decisiones que tomamos solo por miedo a equivocarnos, no porque realmente sean lo que queremos. Lo sé, respondió ella, dejando el libro sobre sus piernas. Todos tenemos miedos, Javier, pero también tenemos la oportunidad de cambiar, de buscar lo que realmente importa. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La luz bañaba sus rostros, haciendo que cada expresión se viera más intensa. Javier se inclinó un poco hacia ella, como si quisiera acercar sus pensamientos, sus emociones, de manera silenciosa. Lucía sentía que cada gesto de él la desarmaba poco a poco, revelando emociones que había mantenido guardadas durante años. Tía, dijo él finalmente, con un tono que apenas era un susurro, estoy feliz de estar aquí contigo. No quiero que esto sea solo un fin de semana. Quiero que sepas que puedes contar conmigo, siempre. Lucía tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. La sinceridad en sus palabras y la intensidad de su mirada creaban un vínculo que parecía imposible de ignorar. Se sintió vulnerable, pero también profundamente comprendida. Esa noche, después de la cena, ambos se sentaron junto a la chimenea. La luz de las llamas iluminaba sus rostros, y el silencio se volvió cargado de significados. Cada gesto, cada respiración compartida, hablaba de emociones que aún no tenían nombre, pero que se sentían poderosas y reales. Justo cuando todo parecía tranquilo, Javier se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín iluminado por la luz de la luna. Lucía lo siguió con la mirada, preguntándose qué estaba pasando por su mente. Tía, dijo finalmente, girándose hacia ella, hay algo que quiero mostrarte mañana. Es importante, y creo que puede cambiar nuestra manera de ver todo esto. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La brisa nocturna entraba por la ventana abierta,
mezclándose con el aroma de las flores. Sabía que lo que Javier estaba a punto de revelar podría cambiar para siempre la dinámica de aquel fin de semana, y su corazón latía con una mezcla de miedo, anticipación y emoción. El cuarto día amaneció con una luz suave, que se filtraba entre las cortinas de lino de la habitación de Lucía. Se levantó temprano, como de costumbre, y se vistió con un vestido de lino crema, ligero y suelto, que dejaba al descubierto sus hombros y permitía sentir la brisa marina. Caminó descalza hasta la cocina, donde comenzó a preparar el desayuno mientras escuchaba el sonido constante de las olas rompiendo contra los acantilados cercanos. Javier apareció poco después, con el cabello despeinado y una camiseta blanca sin mangas que mostraba sus brazos bronceados. Traía en la mano un pequeño cuaderno, cerrado con cuidado, y caminaba con pasos silenciosos, como si cada movimiento estuviera medido. Sus ojos, siempre tan expresivos, reflejaban hoy una mezcla de determinación y vulnerabilidad que no podía pasar desapercibida. «Buenos días, tía», dijo suavemente, colocando el cuaderno sobre la mesa. «Espero no interrumpir nada». «Buenos días, Javier», respondió Lucía, sonriendo con calma mientras servía café recién hecho. «No interrumpes. Solo estaba pensando en nuestro paseo de hoy». Después de desayunar, decidieron caminar hacia el jardín más alejado, donde los olivos y los rosales creaban un pequeño oasis de sombra y tranquilidad. El sol brillaba, pero la brisa marina hacía que el calor fuera llevadero. Caminaban juntos, pero había un silencio cargado de significado. Cada gesto, cada mirada, parecía contener emociones contenidas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. «Tía», dijo finalmente Javier, deteniéndose bajo la sombra de un olivo, «hay algo que necesito contarte. No es fácil para mí, y no sé cómo empezar». Lucía lo miró con atención, sintiendo como su corazón comenzaba a acelerarse. Había algo en su voz que indicaba que este momento cambiaría todo. «Puedes decirlo, Javier». «Confío en ti», respondió, con un tono firme pero suave. Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje, y abrió el cuaderno. Dentro había notas, dibujos y recuerdos escritos con una caligrafía ordenada y precisa. «Esto son mis pensamientos más honestos», dijo. «He pasado mucho tiempo intentando ser lo que los demás esperan de mí, y me he perdido a mí mismo. Pero desde que llegué aquí, contigo, siento que puedo ser honesto, incluso sobre cosas que nunca he dicho». Lucía se sentó en un banco cercano, tomando una respiración profunda. Su corazón latía con fuerza mientras Javier continuaba hablando. Recordaba decisiones pasadas, momentos de confusión, la presión de cumplir expectativas y la sensación de vacío que lo acompañaba. Sus palabras eran sinceras, profundas, y cada una parecía acercarlos más, creando un vínculo que iba más allá de la familiaridad. «Javier», susurró Lucía, incapaz de ocultar la emoción en su voz, «no sabía que llevabas todo esto dentro». «Tía», respondió él, acercándose un poco, «creo que esto que sentimos es más complejo de lo que imaginamos. No quiero que esto nos aleje, pero tampoco puedo ignorarlo». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La proximidad de Javier, la intensidad de su mirada y la sinceridad de sus palabras la desarmaban completamente. Durante años había construido barreras alrededor de su corazón, pero ahora sentía que cada muro comenzaba a caer. Decidieron continuar caminando por los acantilados, dejando que el sonido del mar y la brisa marina acompañaran sus pensamientos. Javier se detuvo, tomando sus manos entre las suyas, y Lucía pudo sentir la calidez y firmeza de su contacto. «Tía, sé que esto puede parecer confuso», dijo en un susurro. «Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No es un capricho, no es un juego». Lucía no sabía cómo responder. Sus emociones estaban revueltas. Miedo, sorpresa, curiosidad y un deseo reprimido que surgía con fuerza inesperada. Más tarde, de regreso a la casa, mientras preparaban la cena juntos, Javier no dejaba de mirarla, y cada gesto parecía cargado de intención.
Lucía intentaba concentrarse en la comida, pero no podía ignorar cómo su corazón reaccionaba a cada acercamiento, a cada risa compartida, a cada mirada prolongada. Después de la cena, se sentaron frente a la chimenea, el fuego proyectando sombras danzantes en las paredes. El ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa, donde cada respiración compartida parecía más significativa que cualquier conversación. «Tía», dijo Javier finalmente, con un tono firme pero lleno de emoción, «hay algo que no te he contado del todo. Mañana, cuando salgamos de nuevo, quiero mostrarte algo que puede cambiar nuestra manera de ver todo esto». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La brisa que entraba por la ventana mezclada con el aroma de las flores nocturnas hacía que el momento se sintiera casi mágico, pero también peligroso. ¿Qué sería ese secreto que Javier estaba a punto de revelar? ¿Y cómo afectaría la relación que habían comenzado a construir durante estos días? El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, casi pesado, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando la próxima escena de esta historia que ya no sería la misma después de aquel fin de semana. Mientras el fuego crepitaba suavemente, Lucía comprendió que algo dentro de ella había cambiado. La certeza de que nada volvería a ser igual la acompañaba, y el corazón le decía que lo que estaba por venir podría redefinir no solo el fin de semana, sino toda su vida. El quinto día amaneció con un cielo teñido de tonos dorados y rosas. Lucía se levantó temprano, como era su costumbre, y eligió un vestido largo azul claro que se movía suavemente con la brisa. Caminó descalza hasta la cocina, preparando el desayuno mientras el sonido del mar golpeando los acantilados creaba un fondo rítmico y constante, como un latido compartido con la naturaleza. Javier apareció poco después, con una camiseta blanca ligeramente arrugada y pantalones de lino beige. Sus ojos brillaban con una intensidad que Lucía no había visto antes, mezclando emoción, nervios y determinación. Traía en la mano una pequeña caja de madera cerrada, que parecía contener algo valioso, algo que había decidido mostrarle finalmente. «Buenos días, tía», dijo, con una voz suave pero firme. «Hoy quiero mostrarte algo que creo que necesitas ver». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La caja parecía sencilla, pero la forma en que Javier la sostenía transmitía un peso simbólico, como si guardara un secreto capaz de cambiar todo entre ellos. «¿Qué es?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Es algo que he querido compartir contigo desde que llegué aquí», dijo él, colocando la caja sobre la mesa y abriéndola con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y pequeños recuerdos de su infancia, de su vida en la ciudad y de momentos que nunca había mencionado antes. Lucía tomó una de las cartas y leyó en silencio. Cada palabra revelaba emociones profundas: miedo, esperanza, deseos reprimidos, sueños no cumplidos. Cada foto mostraba un Javier diferente, uno que había luchado por encontrar su lugar en el mundo y que, ahora, se abría completamente ante ella. «Javier», susurró, con la voz quebrada. «No sabía que llevabas todo esto dentro». «Tía», respondió él, tomando sus manos entre las suyas, «todo esto me llevó hasta aquí, hasta este momento. Y hasta ti. No puedo ignorar lo que siento, y creo que tú tampoco deberías hacerlo». Lucía sintió como su corazón se aceleraba. Había algo en la sinceridad de sus palabras, en la intensidad de su mirada, que hacía que todas las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaran a desmoronarse. Durante años, había vivido siguiendo reglas y expectativas externas, pero ahora se daba cuenta de que lo que sentía era más fuerte que cualquier norma social. Decidieron salir al jardín, llevando consigo la caja de recuerdos. La brisa movía suavemente las hojas de los olivos y rosales, y el sol proyectaba sombras danzantes sobre la tierra. Cada paso que daban juntos parecía más pesado, más significativo, como si cada movimiento contuviera un significado oculto que solo ellos podían entender. «Tía», dijo Javier, deteniéndose y mirándola fijamente, «quiero que sepas que no estoy aquí solo por un fin de semana. Estoy aquí porque
Porque tú has despertado algo en mí que no puedo ignorar. Lucía sintió que el mundo a su alrededor se detenía. No había sonidos, no había distracciones. Solo el intercambio de miradas, la sinceridad de sus palabras y la intensidad de lo que ambos sentían. Javier, esto, comenzó a decir, pero su voz se quebró. No sé si es correcto, pero tampoco puedo negarlo. Sus manos se entrelazaron, y por un momento todo parecía posible. La tensión y la emoción se mezclaban con la calma del entorno, creando un instante de perfección efímera. Sin embargo, justo cuando Lucía estaba a punto de responder completamente a sus emociones, un sonido de motor interrumpió la calma. Un coche apareció por la carretera de tierra, y al detenerse frente a la casa, Lucía reconoció a alguien inesperado, su hermana, Isabel, con el rostro serio y una expresión mezcla de sorpresa y desconfianza. Lucía, dijo, con voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Javier no soltó las manos de Lucía, pero su postura reflejaba determinación. Lucía sentía como el corazón le latía con fuerza, consciente de que este encuentro inesperado podía cambiarlo todo. Isabel miraba fijamente, esperando explicaciones, mientras el viento movía las cortinas de la casa, como si también él contuviera la respiración ante la tensión del momento. Tía Isabel, dijo Javier, con voz firme, esto no es fácil de entender, pero lo que siento por Lucía es real. No es un juego, ni un capricho. El rostro de Isabel se endureció, sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y preocupación. Lucía intentó dar un paso hacia ella, tratando de calmarla, pero sentía como cada fibra de su ser estaba dividida entre la sorpresa, la emoción y la incertidumbre. Lucía, murmuró Isabel, esto es inesperado. No sé qué decir. El viento agitó los olivos, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos con la caída del sol, y en ese instante, todo parecía suspendido en un equilibrio frágil. Lucía comprendió que el fin de semana había cambiado todo. Su relación con Javier, su percepción de sí misma, y las normas que había seguido durante años. Javier la miró con intensidad, como si buscara transmitirle que estuviera a su lado, sin importar lo que sucediera. Lucía respiró hondo, entrelazando sus dedos con los de él, y supo que la historia que comenzaba aquel fin de semana no había terminado, apenas estaba empezando. El coche de Isabel permaneció frente a la casa, el sonido del motor mezclándose con el rumor del mar y el crujido de las hojas. La tensión era palpable, y un silencio cargado de promesas, dudas y emociones contenidas se extendió por todo el jardín. Nadie dijo nada, pero todos sabían que nada volvería a ser como antes. Y mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, Lucía y Javier permanecieron juntos, tomados de la mano, conscientes de que su historia apenas comenzaba, con secretos, emociones y decisiones que aún debían enfrentar. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.